te propongo en este vídeo 3 actividades. ¿Para qué? Para flexibilizar tus hombros, para tener mejor movilidad, mayor rango, menos molestia, menos pesadez. 3 actividades muy sencillas con un palo que vamos a hacer una actividad para ganar la extensión en una posición muy cómoda. Vamos a hacer una actividad que se llama la actividad del lanzador. Vamos además también a mover nuestro palo por detrás de nuestro cuerpo de una forma muy dinámica para que, repito, para flexibilizar el hombro. Flexibilizar, que es estirar ciertos músculos que te permiten la acción, pero sobre todo fortalecer y activar los músculos que hacen lo que queremos conseguir. ¿Sí? Así que en los próximos solo 10 minutos te muestro estos 3 ejercicios, pero antes no te olvides de suscribirte al canal para que te lleguen muchos más vídeos como este, también de mucho interés. Así que vamos, 10 minutitos para estas 3 actividades que te van a venir muy bien para tus hombros. Vamos entonces a hacer nuestros ejercicios de flexibilización de los hombros, que, como hemos visto, consiste en, por un lado, estirar ciertas partes, pero por otro lado también activar ciertas otras para que controles mejor el movimiento de los hombros. Y lo vamos a hacer pues con un palito, que siempre es una buena referencia y nos sirve mucho. ¿Vale? Vamos a hacer varias cosillas. Entonces, primer ejercicio, dejo el palito apoyado en el suelo, un palo de escoba, por cierto, cualquier palito te vale. Dejo apoyado en el suelo y simplemente fíjate lo que voy a hacer. Con un hombro vamos a hacer uno primero y luego el otro. Un hombro, simplemente voy caminando hacia atrás, ¿sí? Todo lo que pueda, y digamos que me meto todo lo abajo que pueda, ¿sí? Si puedo pasar bien, si me quedo ahí también está perfecto, todo lo abajo que pueda y vuelvo. Todo lo abajo que pueda y vuelvo. Cambiamos la mano, ¿sí? Simplemente me meto todo lo abajo que pueda y vuelvo, todo lo abajo que pueda y vuelvo. Como ves, las rodillas pueden estar dobladas perfectamente. Primer ejercicio muy sencillo. Acuérdate que para ganar flexibilidad no consiste en quedarse en la posición, consiste en ir y venir. Segundo ejercicio sencillo, por decirlo de alguna manera. Simplemente voy a tomar el palito entre mis brazos y los codos van a estar estirados. Aquí hay un truquito muy fácil. Cuanto más abierto estén mis brazos, más fácil va a ser. Cuanto más cerrado estén mis brazos, más difícil va a ser. Entonces, tú solito, tú solita, vas controlando. Si ves que, yo te diría que empieces con los brazos muy abiertos y si ves que te resulta fácil, vas cerrando. No lo intentes al revés, ¿vale? Entonces, abrimos bien los brazos, agarro el palo y muy sencillo. Doblo un poquito las rodillas, o sea, me pongo cómodo, ¿vale? No estoy ahí duro, sino estoy cómodo. Y lo que voy a hacer es llevar el palo arriba, ¿sí? Y vuelvo. Si es ahí donde llego, pues está estupendo, ahí llego. ¿Que veo que puedo seguir, que puedo seguir, que puedo seguir y que puedo dar la vuelta? Pues genial, mejor, ¿sí? Siempre que los codos, o evitando que los codos se doblen, perdón, ¿vale? Como verás, están estirados. Yo, en mi caso, en esta apertura, que sería la apertura del palo, puedo. Entonces yo voy a cerrarlo un poquito. Si tú no puedes ir para atrás, te quedas ahí, por supuesto, y hasta que vayas pudiendo, ¿vale? Yo voy a cerrar un poquito, entonces fíjate, quizá ahí ya me va a costar más, sin duda. Entonces yo ahí voy bien, voy bien, voy bien, y aquí ya, ¡oh!, aquí ya no me deja. Bueno, pues ahí estiro un poquito y vuelvo, ¿sí? Y voy de nuevo. Ay, estiro un poquito, y vuelvo. ¿Sí? Esto me va a permitir abrir la parte anterior del hombro y activar la parte posterior. Te recomiendo que si tú ves que al hacer esto se te curva mucho la espalda o ves que te molesta la parte baja de la espalda, lo hagas sentado o sentada, ¿sí? Y ahí el trabajo va a ser más sobre el hombro y no tanto sobre la espalda. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, mira un ejercicio un poco raro. Vamos a coger el palito, vamos a tomar el palito como si fuera una lanza, ¿sí? Imagínate que tiramos una lanza, ¿verdad? En esta posición, como si la tirásemos. Bueno, pues en esta posición la otra mano va adelante, ¿vale? O sea, una atrás, otra adelante. Y pongo los pies paralelos. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Con la mano de delante
me voy a ayudar a que el brazo vaya para atrás. Y vuelvo. Con la mano de delante me voy a ayudar a que el brazo vaya para atrás. Y vuelvo. Pero obsérvame de frente que el pechito siempre mira adelante. Fíjate la diferencia. Una cosa sería hacer esto, que estoy moviendo el cuerpo, estoy moviendo el pecho. Ahí el hombro la verdad es que trabaja bastante poco. No, lo que quiero es que el pechito mire al frente, ¿vale? Y ahí mira lo que ocurre. Cuando ya mira al frente, ahí sí que es el hombro el que trabaja. ¿Sí? Repito, esto sí, esto no. Esto sí, esto no, ¿vale? Y vas movilizando y vas a sentir como esto se estira mucho y atrás se activa un montón. Y obviamente lo hacemos con la otra también. Podemos cambiar a la 7. Y entonces lo que hacemos es, repito, pechito adelante y llevo hacia atrás. Ahí vamos. Con esta me empujo con el palito el brazo hacia atrás. Obviamente ves que en mi caso yo puedo porque, bueno, pues porque lo he practicado, porque hoy puedo decir que tengo cierta flexibilidad, que me ha costado trabajo tenerla. Si tú ves, por ejemplo, que tienes el pecho delante y que ya aquí, ¿sí? Ahí ya el pecho se quiere ir, pues ese es tu momento. Hasta ahí estás hoy. Ya poco a poco irás llegando, ¿vale? O sea que no te preocupes por eso. Y último ejercicio, con el palito respecto a los hombros. Mira cuál es la idea. La idea es muy fácil. Lo que pasa es que lo vamos a hacer en diferentes posiciones. Me pongo de espalda para que lo veas. La idea es agarrar el palito en el medio, ¿vale? Más o menos en el medio. Y lo que voy a hacer, fíjate, es pasarme el palo por atrás del cuerpo, agarrarlo con la otra mano, dar la vuelta por arriba, agarrarlo por arriba. Giro, y el objetivo no es solo el movimiento, sino que no toque mi cuerpo ninguna parte del palo. Vamos con la 7, Irene, y ahí se ve súper bien, lo puedo poner así. Y entonces, voy para un lado, ¿sí? Me pongo cómodo, giro y vuelvo. Y puedo volver por el otro lado sin ningún problema. Giro y vuelvo. Notarás que se te activa un montón la parte de atrás, que esa es un poco la idea. ¿Qué me gustaría que tengas en cuenta o que evites, ¿sí? En lo posible? Pues mira, cuando por ejemplo estás aquí, ¿vale? A hacer esto y que los hombros, fíjate mis hombros, que no hagan esto no quiero, ¿vale? Repito, esto no quiero. ¿Sí? Sino que esto esté para atrás, que me ayude a abrir, ¿sí? Que yo siempre esté con el pechito abierto. Que te cuesta, que no puedes hacerlo, o que sobre todo que te molesta la parte lumbar, significa que estás usando sin querer la parte lumbar. Así que, ¿qué te recomiendo? Que te sientes en un banquito, no en una silla porque claro, tiene respaldo, pero sí en un banquito sin respaldo y hagas este mismo ejercicio en un banquito. Y como estás sentado o sentada, pues tu lumbar no va a sufrir. ¿De acuerdo? Así que 4 ejercicios, ¿sí? Con sus variantes. Te los recuerdo ahora mismo. Mira, el primero, apoyo el palito en el suelo, simplemente voy caminando hacia atrás, ¿sí? Puedo doblar las rodillas, por supuesto, y llevo el pechito hacia abajo, todo lo que pueda. Y vuelvo, por supuesto, con una mano y luego con la otra. Lo que pueda, sin forzarnos. El siguiente, agarramos el palo en su máximo tamaño, digamos, y simplemente llevamos el palo lo más arriba que puedas, lo más arriba o lo más atrás que puedas. Si puedes, dar la vuelta. Genial. A mí, como te comenté antes, pues yo creo que esta altura, esta distancia sería la adecuada para que mi hombro trabaje mucho y ahí ya me cuesta. ¿Que me ocurría esto con la espalda? ¿Qué hacíamos? Nos sentábamos. ¿De acuerdo? ¿Cómo era el otro? El de la jabalina, el de lanzar una lanza. Bueno, pues con una mano adelante, otra atrás, pies juntitos,
pechito en una dirección y me empujo el brazo hacia atrás y vuelvo, ¿sí? No queríamos girar el cuerpo, queríamos solamente que la mano fuera hacia atrás, ¿vale? Y el último, que era un jueguito muy sencillo, agarrábamos, ¿verdad? ¿Y qué hacíamos? Pues íbamos por detrás, por un lado, y luego podemos perfectamente volver, por ejemplo, por el otro, ¿sí? Y verás que tu parte de atrás se activa un montón. ¿Cuántas repeticiones? ¿Cuántas veces? Bueno, acuérdate que son ejercicios que consisten en ir y venir, no quedarse, no sostenerse, no mantenerlo. Entonces, ¿cuántas veces? Pues depende de tu caso, depende de tus hombros, pero yo diría que por lo menos 3 repeticiones cada uno para ir flexibilizando. ¿Cuántas veces al día? Puedes hacerlo varias veces al día, obviamente según tu condición y, por supuesto, acudiendo a tu profesional de salud para que te ayude y te asista en este tipo de consejos. Así que a practicarlo, a abrir esos hombros, a flexibilizar esos hombros, que te va a venir muy bien para todo el cuerpo. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.